buenas tardes, hermanos y hermanas, colegas de la industria musical. Mi nombre es Nicolás Alves. Antes me presentaba como coach y estratega en marketing musical, pero hoy prefiero presentarme como investigador, accionista o... sí, accionista es la palabra de la industria musical. Hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que quieren los músicos, o sea, qué es lo que dicen que quieren los músicos y qué es lo que realmente necesitan los músicos. Bien, no voy a basarme solamente en una opinión personal, sino que voy a basarme en datos, estadísticas y números que estuve analizando estos días. Y tomé la decisión de realizar esta clase de formatos un poco más extensos, justamente porque lo que veo es que sí hay gente que aporta a la comunidad de la industria musical, pero en formato más de tutoriales y contenidos breves, ¿no? Que si bien están buenos y son interesantes y aportan herramientas, estrategias y técnicas y métodos, siento que la industria musical necesita algo un poco más profundo y de una forma muchísimo más puntual, ¿sí? Antes de comenzar con el tema, voy a comentarles una serie de datos y estadísticas acerca de la industria musical que estuve estudiando estos días y que me parecieron muy interesantes y son justamente la razón por la cual decido hacer este formato de contenido, ¿sí? Entonces, uno de los datos que más me llamó la atención y que más me impactaron fue que el 71% de los músicos sufre o sufrió en algún momento ataques de pánico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la industria musical es una industria muy dolorosa, ¿sí? Donde se sufre muchísimo. Y ahora en un rato justamente vamos a hablar por qué suceden este tipo de cosas. Por mi parte yo tuve ataque de pánico. Tuve la desgracia de tener un solo ataque de pánico en mi vida y la verdad es que fue horrible. Sé lo que se siente, si estás pasando por eso o si en algún momento pasaste por eso, sé lo horrible que se siente, lo desesperante y lo preocupante. Y el mejor consejo que puedo darte al día de hoy es que hables con tus seres queridos, con la gente que te rodea, con tu círculo más cercano, acerca de tus preocupaciones, tus dolores, y que en el mejor de los casos asistas a un profesional en terapia. ¿Bien? Otro dato que también me llamó bastante la atención es que el 68% de los músicos en algún momento sufrió o sufre actualmente depresión, ¿sí? Esto también me llamó muchísimo la atención y me empezó a hacerme ruido, ¿no? Comencé a preguntarme por qué pasa tanto esto, ¿no? ¿Por qué el 68%, el 68,5% de los músicos en algún momento sufrió depresión o sufre depresión? Si estás pasando por esa situación, te recomiendo lo mismo, que trates de acudir a personas que te brinden afecto, que te brinden empatía y que te brinden apoyo emocional, ¿sí? Puede ser de tu círculo, como también puede ser de profesionales. Eso es el mejor consejo que puedo darte, ¿sí? Sé realmente lo que es la depresión, pasé por eso y si al día de hoy estás en esa situación, sé por lo que estás pasando y sé el esfuerzo que te está tomando llevar tu vida hacia adelante, porque la depresión es como un estado en el cual no ves salida y la verdad perdés la motivación de seguir con tu vida. Y si al día de hoy te encontrás en esa situación y de todas formas seguís con tu vida, sé lo que te está costando ir a trabajar, manejar una familia, socializar, hacer tus quehaceres. Sé que incluso el trabajo forzoso que conlleva levantarse de la cama cuando alguien está en ese estado, ¿sí? Se puede salir de la depresión, es posible, tan solo hay que tener ganas de salir de la depresión y obviamente disciplina y tener motivos por los cuales salir adelante, ¿sí? Tener motivos por los cuales vivir una vida más sana y más equilibrada.
Luego otro dato que también me llamó bastante la atención es que el 80% de los músicos y de las músicas deciden utilizar la docencia como forma de generar ingresos, ¿sí? Esto me llevó a la conclusión de que realmente la industria musical es una industria poco experimentada y bastante desinformada, ¿sí? Y es incluso irónico porque hoy estamos en la era de la información donde más información hay, pero pareciera que mientras más información hay, más personas desinformadas hay. Y justamente por esa razón me encuentro haciendo esto, para informarlos, para que tengan noción y tengan los pies sobre la tierra de qué es lo que está sucediendo y cuáles son los números y cuál es el estado de las personas que conforman esta hermosa industria. Luego, otro dato también súper impactante es que solamente el 1% de los músicos a nivel mundial logran vivir de su música. Si bien hoy en día es cada vez más fácil vivir de la música, tan solo el 1% lo está logrando. Y eso también me hizo muchísimo ruido, ¿no? Habiendo tanto talento, tanta gente con tanta trayectoria, ¿por qué algunos sí llegan y otros no? Y yo creo que esta estadística justamente es una de las que llevan el otro número, el de la depresión y los ataques de pánico. La presión de los músicos, no de todos, no obviamente, pero la presión de la gran mayoría a vivir de la música, que nunca pueden lograrlo, son justamente esos que sufren esos ataques de pánico y que caen en depresión. No digo que vos justamente seas un músico que esté pasando por esta situación, pero posiblemente hayas pasado o posiblemente conozcas otros músicos que hayan pasado por ese tipo de circunstancias. Si conoces alguno, me encantaría, me harías un gran favor y le harías un gran favor a esa persona. Y también serías un gran ser humano si le compartirías este contenido, porque justamente hoy voy a compartir herramientas para poder llevar un equilibrio, ¿sí? No solamente en tu vida musical, sino que en tu vida personal. Porque justamente este video se llama Lo que los músicos quieren y lo que los músicos necesitan. Pero todavía no te voy a spoilear qué es lo que necesitan los músicos. Primero voy a terminar de hablar de estos datos. Luego, solamente el 0,1% de ese 1% que vive de la música logran ser músicos famosos, ¿sí? De talla mundial o de talla internacional. Como por ejemplo Bad Bunny, Bizarrap, Billie Eilish, no sé, Metallica, Radiohead, etc. Solamente el 0,1% de los músicos que viven de la música logran ser famosos, ¿sí? Nuevamente, repito, yo sé que quizás no sos un músico que quiere ser famoso, quizás no le interesa o quizás sí, no tiene nada de malo. Pero si te interesa ser famoso, quiero que tengas en cuenta este número. Solamente el 0,1% del 1% que vive de la música logra ser un músico famoso. Y si al día de hoy querés vivir de tu música, quiero que sepas que solamente el 1% va a lograrlo. Y muy posiblemente no lo logres. No es que no quiero sonar pesimista, pero no todos van a llegar. Es una ley de probabilidades. ¿Sí? Me encantaría comenzar generando conciencia acerca de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Muy posiblemente nos contemos la historia de que si alguien puede vivir de la música, yo también puedo. De que si alguien empezó su carrera musical de cero en circunstancias negativas, yo también pueda. Si alguien puede conectar con millones de personas a nivel mundial con su música, posiblemente yo también pueda. Es importante que aprendamos a identificar cuáles son las historias que nos estamos contando. Si nos estamos contando la historia de que somos poco creativos y de que no tenemos esa chispa para generar ese impacto, muy posiblemente jamás lo logremos. Y hoy justamente no quiero contarte historias
no quiero basarme simplemente en creencias o en motivación, sino que quiero basarme en datos y en números. Porque cuando empezamos a hablar de datos y de números, dejamos de contarnos esas historias y empezamos a ser realistas. Bien, empezamos a tener los pies sobre la tierra. Existe algo llamado pensamiento mágico o estructura mágica, que básicamente es como ese mundo ideal o esa vida ideal o esa musical ideal que está en tu mente, ¿no? La gran mayoría de músicos presentan este mundo mágico, este pensamiento mágico, esta estructura de pensamiento mágico. Y que al no reflejarse en la realidad, a corto plazo tiende a generar una gran frustración. Tu carrera musical ya deja de ser tan satisfactoria. Tu motivación comienza a disminuir. Tu valía personal, el autoconcepto que tenés, del valor que tenés, comienza a bajar. Porque comenzamos a poner en la realidad externa el valor que nosotros tenemos. Nuestro valor comienza a depender de algo externo. Y yo entiendo y tengo bien claro, y ojalá que también lo puedas tener bien claro, de que posiblemente tengas una estructura de pensamiento mágico. Y es clave que aprendas a identificar si estás operando en una estructura de pensamiento mágico. Porque posiblemente eso es lo que te está llevando a no estar conforme con tu carrera musical. A no disfrutar del proceso de hacer música. A no disfrutar del proceso de ser músico. A no disfrutar del proceso de revolcarte en la música. Entonces, el primer desafío de este video consiste en identificar si estás operando desde una estructura de pensamiento mágico. Si lo identificaste, es clave que también identifiques cuál es esa estructura de pensamiento mágico. ¿Qué historia te contaste a vos en la cabeza? ¿O qué historia te contaron? Porque en la sociedad justamente existe esa historia, que posiblemente la conozcas, que dice que si sos músico muy posiblemente no la pases tan bien. Y esa es una historia que se viene contando hace cientos y miles de años. Y lo importante acá no es la historia, sino que lo importante es si te estás creyendo o no te estás creyendo esa historia. Si te estás contando la historia de que podés vivir de tu música, mientras podés vivir de una vida equilibrada, eso es lo que vas a perseguir. Ahora, si te estás contando la historia de que solamente vas a ser feliz si lográs vivir de la música y ser famoso, muy posiblemente caigas en una gran depresión, caigas en una gran decepción y caigas en una gran frustración. Y si te estás contando la historia de que vas a cuidarte por sobre todas las cosas y vas a disfrutar del proceso de hacer música, a pesar de que todavía no vivas de la música, muy posiblemente vivas una vida muchísimo más equilibrada, una vida muchísimo más plena. ¿Sí? También existe otra historia que muchas personas han escuchado y muchas personas han contado y que incluso nos han inyectado, de que una carrera musical no es una carrera seria. Cuando todos sabemos, todos los que en algún momento estudiamos música o en algún momento hicimos algo con la música, sabemos que es mentira. Sabemos la seriedad que conlleva el hecho de ser músico, el hecho de ser un accionista de la industria musical. Y además sabemos el impacto que podemos generar gracias a la música. Yo estoy seguro que las personas que dicen que una carrera musical no es una carrera seria, estoy seguro que tienen gustos musicales muy profundos. Estoy segurísimo. Estoy seguro que saben algo de música. Estoy seguro de que mínimo una canción le haya despertado una emoción y le haya despertado un recuerdo en su vida.
Entonces, es importante que prestemos atención a qué historias nos están contando, qué historias nos contó la sociedad. Quizás la sociedad nos contó la historia de que no vamos a poder vivir de la música. Y luego es importante que detectemos qué historias nos estamos contando a nosotros, porque ese es el primer paso para comenzar a tener los pies sobre la tierra y comenzar este camino de qué es lo que un músico necesita. ¿Por qué pasan estas cosas de que en la industria musical hay depresión, hay ataques de pánico, de que solo el 1% vive de la música, de por qué el 80% decide dedicarse a la docencia como fuente de ingresos, y por qué el 0,01% solamente logra ser famosos? Una de las razones por las cuales esto sucede es por la presión al éxito. ¿Bien? Muchos artistas posiblemente crean que si no logran vivir de la música o no logran triunfar en la música, como quieran decirle, no van a recibir reconocimientos o no van a verlos como un integrante valioso de su familia o de su grupo de amistad o de su tribu o de su comunidad, como quieran llamarlo. Esta presión al éxito justamente es la que no nos permite disfrutar de lo que hacemos, disfrutar del proceso de estar cerca de la música, disfrutar del proceso de estar cerca del conocimiento. Justamente esa presión al éxito es lo que no nos permite disfrutar del proceso de, de mejorar nuestra relación con otros músicos o con la música en general. En vez de enojarnos con la industria o con músicos o con la música, ¿por qué no disfrutamos de la cercanía? Yo estoy seguro que si fuésemos un poco menos ambiciosos, no digo que la ambición esté mal, está perfecto, de hecho yo tengo varios proyectos muy ambiciosos, yo creo que si fuésemos un poco menos ambiciosos, seríamos muchísimo más felices. Está perfecto ser ambiciosos, pero también tenemos que ser realistas y caer en la realidad y abrirnos a la posibilidad de que posiblemente eso que queremos que suceda puede que no suceda. O puede que no suceda como nosotros queríamos que suceda. O puede que no suceda en el tiempo que nosotros queríamos que suceda. Entonces, la ambición está perfecta. Pero lo recomendado es abrirnos a la posibilidad de que puede que no suceda. O puede que no suceda cuando nosotros queramos. O como nosotros queramos. Si fuésemos un poco más realistas, y caeríamos en la realidad de que se necesita muchísimo más que talento y ganas para lograr lo que queremos, posiblemente nos animemos a hacer cosas distintas. Y posiblemente nos animemos a operar desde otra forma. Por un lado tenemos la vida personal y por otro lado tenemos la vida musical, ¿sí? Yo siempre digo que tu proyecto musical es una extensión de lo que vos sos. Tu proyecto musical no es algo separado de lo que vos sos, sino que es tu espejo. Si tenés disciplina en tu vida, vas a tener disciplina en la música. Si tenés malas relaciones en tu vida, posiblemente tengas malas relaciones en la música. Si sos creativo para resolver los problemas de tu vida personal o de tus relaciones, vas a ser muy creativo para resolver los problemas en tu carrera musical. Entonces, existe un caos que si está presente en tu vida, muy posiblemente puedas llevarlo a tu carrera musical. Así como si también existe un equilibrio en tu vida, posiblemente puedas llevarlo a tu vida musical. Entonces, es clave tener un equilibrio. Es clave llevar una vida equilibrada. Porque quien está a gusto con su vida y quien es feliz con quien es y se sienta a gusto con su persona, muy posiblemente no va a necesitar validación, no va a necesitar seguidores o reproducciones.
sino que va a darse cuenta que el equilibrio y la vida y la felicidad no tienen nada que ver con esa validación externa que estamos buscando, con la música. Entonces, es clave primero organizarnos. Es clave estar organizados. Si nosotros nos organizábamos en nuestra vida personal, posiblemente nuestros niveles de estrés sean muchísimo más bajos y vamos a poder ver las cosas con mucha más claridad, vamos a poder tomar decisiones mucho más sobrias, decisiones desde la conciencia y la razón, en vez de decisiones emocionales. ¿Sí? Otro de los problemas que presentan la gran mayoría de músicos y una de las razones por las cuales caen como en estas depresiones, frustraciones, ataques de pánico, etc., es por bloqueos creativos, por miedo a que no se nos ocurra esa idea brillante, esa canción brillante que nos va a llevar al éxito, por miedo a que no podamos desarrollar ese videoclip que la va a pegar en YouTube, ¿sí? Y justamente el miedo al no tener buenas ideas, justamente es lo que nos lleva a no poder tener buenas ideas, porque en vez de bajar un cambio y relajarnos, estamos pensando en necesito tener buenas ideas y necesito forzar mi creatividad para que eso suceda. Cuando en realidad hay que hacer todo lo contrario. Necesitamos relajarnos, necesitamos bajar un cambio, necesitamos primero acomodarnos, necesitamos primero entendernos, necesitamos primero observarnos para luego darle espacio a todas esas ideas creativas, darle espacio a esas decisiones. Otra de las razones por las cuales suceden estas problemáticas de frustración y de insatisfacción con nuestra carrera musical es porque estamos constantemente persiguiendo la satisfacción instantánea y esta es una de las grandes ladronas de éxito. Si la disciplina es la clave del éxito, la satisfacción instantánea justamente es todo lo contrario, es la clave del fracaso. Porque muchas veces esquivamos lo importante, esquivamos lo incómodo para hacer aquello que nos genera una satisfacción instantánea. Como por ejemplo lo son las redes sociales. Como por ejemplo el hecho de estar viendo mujeres en Instagram o hombres. O el hecho de ver memes todo el día. O jugar videojuegos. O comer comida chatarra. O dormir siestas eternas. Si tan solo nos diéramos... si tan solo tuviéramos la responsabilidad de hacerlo incómodo primero, y estaríamos esquivando la satisfacción instantánea, muy posiblemente gocemos de una satisfacción muchísimo más grande en un futuro no tan lejano. Pero como somos adictos a la satisfacción instantánea, al entretenimiento, a la dopamina, caemos constantemente en esa trampa. Y creemos que la vida es estar constantemente disfrutando de lo que hacemos. Cuando esa es una historia que nos contaron o que nos hemos contado, que es mentira. El verdadero éxito de la vida, en la vida, se trata justamente de hacer lo incómodo, justamente de hacer lo que no tenemos ganas de hacer. Mucha gente cree que el éxito consiste en hacer todo el tiempo lo que nos da la gana, cuando eso solamente lo que hace es alejarnos cada vez más de ese premio más grande. Así que te invito a que te plantees y que te cuestiones y te observes cuánto tiempo estás pasando en redes sociales, cuánto tiempo estás persiguiendo la satisfacción instantánea, porque el cerebro es adicto a esto, esto es una droga para el cerebro. Mientras más satisfacción le das a tu cerebro, más te va a pedir. Y por eso después cuando no tenemos internet o no tenemos celulares estamos todos ansiosos, porque no sabemos canalizar esa ansiedad. Porque necesitamos estar ocupados. Porque queremos esquivar
lo incómodo. Y yo creo que esa es una falta de responsabilidad total. Y es una muestra de que todavía no disciplinamos nuestro cerebro. La verdad es que yo en este momento podría tranquilamente estar comiéndome una milanesa napolitana con puré, porque son las 10:30 de la noche. Pero dije, no, primero voy a grabar esto, porque siento que esto es mucho más importante. Y porque esto quizás puede darme una satisfacción más grande a un futuro, en un futuro no tan lejano, que es justamente el hecho de aportar un valor a la industria musical, que es uno de mis objetivos, que es uno de mis propósitos. Y otra de las razones por las cuales sucede esta frustración, este dolor en la industria musical, es por la desinformación. Como ya lo dije, estamos en la era en donde más información hay, pero pareciera que mientras más información hay, más personas desinformadas hay. Porque no estamos yendo al ritmo de la información. Preferimos quedarnos con lo que ya sabemos. Preferimos creer que o vivimos de la música o vivimos de la docencia y no hay otra opción, cuando sí existen muchísimas opciones. Solo hay que investigar. Y eso es lo que vengo haciendo hace 3 años. Hace 3 años que ya vengo trabajando con artistas. Y me di cuenta de que la gran mayoría de artistas quieren lo mismo. Cuando le pregunto a un músico, ¿qué es lo que un músico quiere? Me dicen que quiero más seguidores, más reproducciones, quiero llenar estadios, quiero ganar dinero con mi música, quiero ganar miles de dólares con mi música. Y yo lo que les pregunto es, ok, ¿y cómo te sentirías si tendrías eso que estás queriendo? La gran mayoría me responden, bien, excelente, tranquilo, pleno. Y eso me hace entender que en realidad los músicos no quieren vivir de la música, no quieren reproducciones, no quieren dinero, sino que lo que quieren es tranquilidad, equilibrio, plenitud. Y justamente de eso se trata el video de hoy. Los músicos dicen que quieren dinero, reproducciones, show, validación, fama, reconocimiento, premios, etc. Pero en realidad lo que necesitan es estabilidad emocional. En realidad lo que necesitan es tranquilidad, paz, equilibrio, armonía. Y yo creo que si tuviesen ya ese equilibrio y esa armonía y esa paz, no estarían constantemente necesitando obsesivamente dinero y validación y fama y premios. Entonces, lo que planteo yo es, primero, en vez de buscar ese reconocimiento, esa fama, ese dinero, esos seguidores, esos shows, es primero busquemos el equilibrio. Pensemos cuáles son las áreas de nuestra vida, cuáles son las áreas de mi vida en las que no me siento equilibrado, cuáles son las áreas de mi vida en las que no me siento a gusto. Y desarrollar esas áreas. Porque si no, lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo es apagando incendios constantemente. Vamos a estar constantemente tapando huecos. Y el problema es que cuando tapamos uno aparece otro. Y cuando apagamos un incendio aparece otro. Se incendia otra cosa. Porque todavía no encontramos ese equilibrio, esa armonía. Entonces, yo creo que si tuviésemos un equilibrio más sano en nuestra vida y no perseguiríamos constantemente la satisfacción instantánea y no estuviésemos obsesionados con el reconocimiento, creo que disfrutaríamos muchísimo más del proceso de hacer música, de estar cerca de la música, y disfrutaríamos muchísimo más el proceso de hacernos famosos gracias a la música, que disfrutaríamos muchísimo más el proceso de aportarle un valor a nuestra comunidad. Disfrutaríamos muchísimo más el proceso de composición musical que luego va a llevarnos al hecho de vivir de la música. Pero como nos obsesionamos con obtener primero eso, sin estar tranquilos, estando ansiosos, eso se hace cada vez más difícil de conseguir. Y en la gran mayoría de casos se hace imposible.
he hablado con muchos músicos con más de 20, 30, 40 años de carrera, que se les nota cuando hablan la tristeza y la decepción y la frustración, justamente por estar constantemente anclados a ese resultado. Y en este momento me atrevo a decir que es muchísimo más importante el esfuerzo que haces para sentirte bien con vos que el resultado que vos tengas en tu música. Porque no tiene sentido ganar dinero con tu música cuando no estás a gusto con quien vos sos. No tiene sentido que te aplaudan arriba de un escenario si después te bajás de escenario y no estás conforme con tu vida. Se genera un contraste de realidades que lo único que te van a generar va a ser dolor, frustración. Y muy posiblemente existan un montón de músicos que están plenamente felices y que están súper contentos con quienes son y no necesitan vivir de la música, porque disfrutan del proceso de hacer música y de estar cerca de la música. Y muy posiblemente esos músicos que se sienten a gusto con quienes son y disfrutan del estar cerca de la música y de hacer música, muy posiblemente sean ellos los que sí luego logren vivir de su música, que sí logren un reconocimiento. Porque no van a estar haciendo las cosas por fama o por dinero, sino que van a estar haciendo las cosas por placer, por un gusto personal. Entonces, bueno, antes de hablar cuáles son algunas de las soluciones que yo propongo para mejorar este proceso de disfrutar de la música mientras vamos hacia esa facturación, hacia esos billetes, porque yo la verdad es que no tengo nada en contra con hacer dinero de la música. De hecho, uno de mis planes también es ganar dinero con la música, vivir de la música y recibir reconocimiento. Pero entiendo que primero es clave sentirme bien conmigo, estar alineado a mi propósito, aportar un valor desde ahí y disfrutar del proceso de involucrarme en la industria musical hasta conseguir ese objetivo. Porque hoy en día mi objetivo no es conseguir eso, sino que mi objetivo es disfrutar el proceso. Entonces, ahí nuevamente hay que ver qué clase de historias nos estamos contando. Si nosotros nos contamos la historia de que vamos a ser felices cuando logremos el objetivo, muy posiblemente el objetivo nunca llegue. Pero si nosotros nos contamos la historia de que preferimos ser felices en el proceso, muy posiblemente ese objetivo llegue más rápido, más fácil incluso. Y el hecho de ser músico se nos va a hacer una tarea mucho más liviana. Y no digo que no sea difícil. Entiendo que para ser músico hay que tener disciplina, hay que tener constancia, hay que tener dedicación, hay que estudiar, hay que desarrollarse. A veces hay que trabajar más horas de lo debido. Entiendo que para lograr eso hay que hacer un esfuerzo extra. Dicen que las personas extraordinarias simplemente son personas ordinarias que se animaron a dar un esfuerzo extra. Entonces, bueno, voy a responder unas preguntitas que me hicieron en Instagram. Para aquellos que me hicieron las preguntas, muchísimas gracias. Realmente me hacen sentirme importante. Me hacen creer que pueden confiar en mí. Y la verdad, gracias a que confían en mí, yo puedo dar un mejor esfuerzo. Puedo dar mejor calidad de contenido. Y puedo disfrutar muchísimo más de este trabajo. De aportarles un valor. Un valor que, si ustedes me lo preguntan, significa que para ustedes vale. Y si para ustedes vale, para mí vale 5 veces más. Así que con muchísimo, muchísimo gusto voy a contestar alguna de estas preguntas. Por un lado, Benjamín Álvarez me pregunta, ¿qué se puede hacer mientras está inactivo porque no puede lanzar música?
Lo que yo recomiendo que hagas, hermano, mientras no estás lanzando tu música, es que te dediques a estudiar. Que te dediques a estudiar la industria musical. Que te dediques a desarrollarte. Que te dediques a desarrollar tu forma de componer. Que te dediques a entenderte muchísimo más a vos. Que te dediques a entender cómo está funcionando la industria musical y que te dediques a sentirte bien con vos mismo a pesar de que no estés lanzando música y a pesar de que todavía no estás viviendo de la música. Entonces, el objetivo no es el objetivo, sino que el objetivo es el camino, es el proceso. Disfruta el proceso. Mientras no estás lanzando música, dedícate a desarrollarte como persona. Leerte un libro de desarrollo personal. Hacete una meditación. Conocer personas nuevas. Anda a conocer otros artistas que, que coinciden con tu forma de ver el mundo, que coinciden con tu forma de ver la vida. Dedícate a conocerte mejor. Dedicarte a entender qué es lo que realmente querés. Y que te fijes también qué clase de historias te estás contando a vos. Posiblemente si me hiciste esta pregunta es porque capaz estás preocupado que no estás lanzando música. Cuando en realidad estás como en el mejor momento, porque mientras no estás lanzando música, significa que esto es un momento en el que te puedes dedicar a vos. Así que aprovecha estos momentos, dedicate estos momentos a vos y utiliza estos momentos como un acto de servicio hacia tu persona. Hace cosas que te hagan sentirte importante, hace cosas que te hagan sentirte valioso, hace cosas que te hagan aumentar tu seguridad, hace cosas que te hagan aumentar tu autoestima. Y luego desde ahí, ponete a hacer música nuevamente. Dedicaste este tiempo a guardar dinero, a invertir, a investigar cómo están trabajando otros artistas, para cuando luego tengas que hacer tu trabajo, vengas con muchísima más información, vengas y seas una mejor persona, vengas y ya te hayas súper desarrollado. Y cuando me refiero a desarrollado, me refiero al espectro humano en general, que te hayas desarrollado físicamente, mentalmente, socialmente, espiritualmente, musicalmente. Dedícate este tiempo para desarrollarte a vos, hermano. Esa es la mejor respuesta que te puedo dar. Luego, Osvan, me preguntan, ¿son importantes las campañas en redes? Sí, hermano, son importantes, pero es mucho más importante el valor que le vas a aportar a tu comunidad en redes, ¿sí? Si solamente estás queriendo hacer campañas para que escuchen tu música o para recibir dinero o para que asistan a tus shows, estás operando desde el lugar equivocado, hermano. Las campañas de redes sociales tienen que estar pensadas para aportarle un valor a tu comunidad, para demostrarle a tu comunidad lo importante que son para vos. Porque si el centro de tu estrategia sos vos, estás operando desde el lugar equivocado. El centro de tu estrategia siempre tiene que ser tu comunidad. Así que quiero que te preguntes si actualmente estás realizando una campaña o estás por realizar una campaña. Pregúntate qué valor podés aportarle a tu comunidad en esa campaña. Y quizás no es tan importante la cantidad de contenido que vayas a compartir, sino que es importante el valor que exista dentro de cada contenido. Yo prefiero ver un contenido tuyo que me aporte un valor a ver 15 contenidos tuyos que solo me inviten a escuchar tu música. Porque si siento que solamente me estás pidiendo algo y no recibo nada a cambio, yo la verdad no voy a tener ganas de darte nada. Entonces entendamos que la industria musical, como todo, es una industria de reciprocidad. Yo te doy esto y vos me das esto. Yo te aporto un valor, vos me das un like, me das una reproducción, me das un mensaje.
yo me preocupo por tu carrera, me preocupo por tu situación y vos me das un agradecimiento. Vos me das un poco de emoción, me das un poco de emoción positiva, me das motivación. Si hasta el momento este live te está aportando un valor, este video, te está aportando un valor, te está haciendo ver cosas que no veías, te está poniendo un poco los pies sobre la tierra y te está despertando un poco de conciencia, la mejor forma de hacérmelo saber es dándome un like, dejándome un comentario, suscribiéndote, etcétera. No pido nada más que eso. No pretendo que me envíes mensajes halagadores. Para nada. Porque no hago esto por eso. Sino que lo hago porque realmente me nace y porque siento que tengo un valor que aportar. Y que si no lo aporto, siento que no voy a estar aprovechando mi potencial. Porque como seres humanos nos encanta sentirnos útiles. Así que lo que quiero que te preguntes es ¿cuál es la utilidad que estás teniendo para tu comunidad? ¿De qué forma le estás aportando a tu comunidad? Y si es que le estás aportando. Así que bueno, Osvan, espero que te haya gustado esta respuesta, hermano. Si te gustó, hacémelo saber en los comentarios. Luego, Benjamín Álvarez nuevamente me preguntó, ¿es necesario tener un arquetipo de marcas? ¿De marca? Y sí, hermano, es importante tener un arquetipo de marca. Fíjate que actualmente los artistas más pegados, todos tienen algo que los caracteriza. Es importante, pero es más importante que ese arquetipo sea genuino, sea auténtico, sea 100% tuyo. Y te sientas 100% a gusto y cómodo con quien sos. Entonces, cuando estás queriendo imitar o copiar o encajar, muy posiblemente no lo logres. Pero si vos estás queriendo ser vos, si estás queriendo sentirte bien con vos, estás queriendo ser único, muy posiblemente sí lo logres. Porque todos tenemos algo único, todos tenemos algo que nos hace irrepetible. Simplemente que hay personas que todavía no lo descubrieron. Porque creen que para pegarla o para ser reconocidos, creen que tienen que parecerse a tal. Cuando esa es una mentira total. No necesitas parecerte a nadie. Entonces, sí es importante tener un arquetipo de marca, pero es más importante que te sientas bien con vos mismo desarrollando tu arquetipo de marca, comunicándote con tu audiencia. Luego, Claudio Maldone. Un saludo grande para Claudio Maldone, amigo de Fierro. Me pregunta, ¿una carrera musical es una carrera a tiempo completo? Sí, yo creo que sí, y esta la estuve pensando. Yo creo que sí es a tiempo completo. Porque, pensá lo siguiente. Si vos te levantaste temprano y decidiste comenzar a leerte un libro de lo que sea, de la industria musical, de desarrollo personal, de finanzas, etc., significa que vos creciste por lo menos un poco. Y si vos creciste un poco, significa que tu proyecto musical también creció un poco. Entonces, nunca estás desapegado de tu carrera musical, nunca estás apartado. Tu carrera musical es un espejo de lo que vos sos. Y si vos creciste un poco hoy en tu día a día, significa que tu proyecto también creció un poco. Y que cuando vayas a operar, cuando vayas a tomar una acción en tu proyecto, ya no va a ser esa versión tuya, sino que va a ser una versión mejorada. Va a ser una versión con más información. Va a ser una versión con una mejor habilidad. Va a ser una versión con otra intención. Entonces sí, el hecho de ser músico es una carrera a tiempo completo porque constantemente las acciones que estamos tomando o nos están acercando o nos están alejando de nuestros objetivos. Brian Tracy habla de la ley de la acumulación. Dice que todas las acciones que nosotros tomamos cuentan. No importa si nos alejan o nos acercan, ¿sí? Mientras más acciones que nosotros tomamos en cierta materia o en cierto tema, más resultados vamos a tener, ¿sí? Quizás hoy tomaste 3 acciones que te acercan a tu objetivo, pero tomaste 2 acciones que te alejan.
Entonces, la ley de la acumulación dice que es importante que nosotros tomemos la mayor cantidad de acciones posibles que nos acerquen hacia nuestros objetivos. Todo lo que vos haces o te acerca o te aleja. Vos sabrás qué es lo que te acerca y vos sabrás qué es lo que te aleja. Y Lucas Pomiro me preguntó cuál es la mejor distribuidora para comercializar música. Y yo lo que estuve investigando es que la gran mayoría de distribuidoras ofrecen casi lo mismo, ¿sí? Lo que yo te recomiendo es que contrates las distribuidoras que van a pagarte el 100% de tus regalías, si es que al día de hoy estás generando regalías. Obviamente todo va a depender de tu situación. Si no tenés un peso, no tenés un mango, no tenés un billete partido al medio, existen distribuidoras que son gratuitas. Pero si vos querés proteger tus derechos al 100%, vas a necesitar distribuidoras que te protejan justamente todos tus derechos y que te paguen el 100% de tus regalías, ¿sí? Existen distribuidoras que podés pagar por lanzamiento, como existen distribuidoras que podés pagar por mes, al mismo tiempo que podés pagar de forma anual. También hay distribuidoras en las que podés pagar por lanzar un álbum completo, etcétera. La verdad que todas tienen eh, un distinto paquete, todas tienen una modalidad distinta. Y lo que yo te recomiendo es que vos tomes una decisión dependiendo tu situación. Si al día de hoy no estás generando regalías y todavía estás viendo a ver qué onda con la música, puedes distribuir con plataformas gratuitas. En serio te lo digo. Y si al día de hoy le tenés mucha fe a tu proyecto y ya venís ganando dinero y crees que nuevamente podés volver a hacerlo, sí, contratate una que sea paga. Pero depende de tu situación, hermano. Así que bueno, acá termina la ronda de preguntas. Ahora voy a hablar eh, de algunas soluciones que, que se me ocurrieron justamente para llegar a este equilibrio, a esta paz, a esta tranquilidad. Me encantaría que me confirmen en los comentarios si es cierto que los músicos en realidad lo que buscan, en vez de dinero, reproducciones y fama y reconocimiento, confirmen si es verdad que en realidad buscan equilibrio. Confirmen si en realidad lo que buscan es armonía, paz, tranquilidad, satisfacción. Porque yo no creo que el hecho de querer seguidores y dinero y no tenerlo les genere satisfacción para nada. Pero confirmen si el hecho de disfrutar el proceso les genera paz y tranquilidad. En este momento yo no estoy ganando dinero por hacer esto, pero sí lo estoy disfrutando. Y eso sí realmente me genera muchísima paz, muchísima tranquilidad y muchísima armonía en mi vida, porque me siento útil, porque siento que hay una comunidad a la que le aporto un valor y para la que soy útil. Eso realmente genera significado en mi vida. Esta acción que estoy tomando realmente es significativa para mi vida, independientemente si consigo reconocimiento o si consigo dinero. Porque vuelvo a lo mismo. Los músicos no quieren dinero, no quieren fama, no quieren seguidores. Quieren la sensación que eso les puede llegar a dar. Así que si se esperaban técnicas de marketing o estrategias o métodos para lograr objetivos, se equivocaron de video, porque acá lo que les vine a traer es un poco de inteligencia emocional y un poco de empatía y un poco de conciencia, ¿no? Me atrevo a decir que no soy una persona que hace contenido, sino que soy una persona que hace conciencia y que tuve que pasar por un proceso y tuve que recorrer un camino para llegar a este punto, para entenderlo. Porque la gran mayoría de accionistas de la industria te quieren vender el método perfecto, la técnica, la estrategia. Cuando realmente lo único que necesitamos es
estar en paz con quienes somos, con lo que hacemos, con quién lo hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, si al día de hoy a vos te están queriendo vender una estrategia, un método para vivir de la música y conseguir tus objetivos, déjame decirte que muy posiblemente sea mentira. ¿Sí? Porque el marketing a veces lo que hace es querer agrandar algo que en realidad es pequeño. Y yo fui víctima de eso. Yo he comprado muchos productos que me prometían algo que luego no sucedía. Y no porque yo no aplico lo que aprendo, sino porque todo lleva un proceso. Y cuando no estás preparado para recibir eso que vos querés, es como que el universo es sabio. Cuando vos no estás preparado para recibir algo, el universo te lo quita. Así que, bueno, vamos a algunas soluciones que tengo justamente para disfrutar del hecho de hacer música. Y obviamente también voy a darle un poquito de marketing porque sé que también es lo que quieren y sé que entiendo que es un poco de lo que un músico necesita, ¿no? Porque si bien es verdad que hay que disfrutar del proceso de ser músico y de crear, se necesita una pizca de estrategia. Pero yo creo que es un 80-20. Es un 80% disfrutar del proceso y un 20% de marketing. No se confundan con querer hacer un 80% de marketing y un 20% de valor. Porque eso no va a funcionar. Lo único que les va a traer va a ser frustración, miedo y dolor. En vez de amor, comprensión y ternura va a ser frustración, miedo y dolor. Así que nada, disfruten del proceso de hacer música. Entonces, la solución que propongo, que va a ser una tarea, es el hecho de trabajar absolutamente todos los días en tu crecimiento personal. Y el hecho de trabajar en tu crecimiento personal nos lleva a que aprendamos a meditar, nos lleva a que aprendamos a cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es nuestro templo. Nos lleva a que tengamos que conocer información, como por ejemplo desarrollo personal, como por ejemplo leer libros de mentalidad, leer libros sobre liderazgo, porque el hecho de ser un músico exitoso nos demanda liderazgo. Necesitamos tomar la iniciativa. El entrenamiento físico. El entrenamiento físico, más que entrenamiento físico, muchas veces se convierte en un entrenamiento mental. Si entrenás al día de hoy, genial, buenísimo, pero si no entrenás y no entrenás hace mucho, te recomiendo que comiences a hacerlo. Porque eso va a forjar tu mentalidad. Eso va a fortalecer tu toma de decisiones. Eso va a subirte la motivación. No sé si alguna vez salieron a correr y si en algún momento salieron a correr. Confirmen que cada vez que uno sale a correr, pareciera que tu mente se convierte en un conferencista de motivación, en una charla de motivación. ¿Por qué creen que la película de Rocky, en la que Rocky sale a correr, ponen esta canción de Victoria? Porque cuando uno comienza a hacer ejercicio, uno le está diciendo a su cerebro que se está priorizando, que se está queriendo. Y el cerebro, al entender esto, comienza a desarrollar ideas de victoria, ideas de motivación. El hecho de leer libros de autoayuda o desarrollo personal es una de las herramientas que más me sirvieron. Y yo entiendo que hay muchas personas que están en contra del desarrollo personal y hay muchas personas que les genera rechazo el desarrollo personal. Pero entiendo que también es necesario. O mínimamente es necesario que conozcamos que existe esa información y que existen formas de desarrollarnos como personas. Porque al fin y al cabo, un músico es una persona.
y un músico que no se conoce, es imposible que pueda lograr algo. O quizás puede lograr cosas, pero al fin y al cabo no va a entender cómo lo hizo o por qué lo hizo. Así que el cuestionamiento y la autoobservación y el autodesarrollo y la autodisciplina y la automotivación son claves. No existe nada importante que se haya logrado de un día para el otro. No conozco. Como constantemente estamos persiguiendo la satisfacción instantánea, queremos que nuestros objetivos se manifiesten y se realicen por haber hecho 3 canciones en 3 semanas. O por haber estudiado un libro de composición en una semana. No, las cosas llevan tiempo. ¿Existen métodos para realizar hits y pegarlas en la música? Sí existen. Pero posiblemente no lo logres a la primera. Y capaz que tampoco a la segunda. Ni capaz que a la 15ª. Y se dice que cuando vos ya tenés ganas de dejar de intentarlo y cuando querés tirar toda la basura, es cuando más cerca estás del éxito en realidad. Y es por eso que nunca sueltes tu objetivo. Mientras tanto, disfruta del proceso de no estar lográndolo. Disfruta del aprendizaje. Total desapego del resultado. Una de las causas de insatisfacción y de frustración es porque nos apegamos y nos aferramos tanto a un resultado. ¿Por qué no nos apegamos mejor al esfuerzo? Que eso sí es mucho más satisfactorio. Y eso sí genera una victoria. Porque cuando nosotros obtenemos el resultado, la satisfacción es muy efímera. Pensá en el último resultado que tuviste, en la última victoria que tuviste. Pensá en cuánto tiempo te duró esa satisfacción. Posiblemente fue muy breve. O incluso puede suceder que ni siquiera lo hayas disfrutado. Porque en realidad lo importante era disfrutar el proceso de conseguir el resultado. A mí me sucedió que el día que me gradué, que terminé el secundario, la verdad me sentí muy vacío, me sentí muy triste. Porque no disfruté del proceso de ir a la escuela. Creía que la satisfacción iba a venir cuando ya me graduaba. Y luego empecé a extrañar la escuela porque me di cuenta que no lo disfruté como realmente tuve que haberlo disfrutado. Creía que la felicidad estaba en el objetivo. Y al no haber recibido esa felicidad que yo quería, entré como en un vacío de mierda. Creí que iba a sentirme feliz y la verdad es que no me siento feliz. Así que totalmente desapegados del resultado, mis hermanos. Disfrutemos del proceso. Ya saben, si tienen ganas de que hablen de algún tema puntual, háganmelo saber en los comentarios. Voy a leer todos los comentarios, voy a responder todos los comentarios. Y si hay alguno que me interesa y me llama mucho la atención y creo que puede ser importante, voy a hablar acerca del tema. Y la verdad es que sus preguntas para mí son oro, porque me hacen entenderlos cada vez más. Y si yo los entiendo cada vez más, puedo darles mejor calidad y mejor cantidad de contenido. Entonces, una clave que aprendí gracias al libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva consiste en aprender a diferenciar lo importante de lo urgente. Entonces, volviendo al tema, hablando o sea de lo mismo, muy posiblemente estés pensando en que lo importante es vivir de la música, pero lo urgente es disfrutar del proceso de hacer música. Lo importante es ganar dinero con la música, pero lo urgente es plantearte un plan de acción para vivir de la música. Lo importante es obtener reconocimiento, pero lo urgente es que vos te reconozcas a vos como alguien importante, como alguien valioso. ¿Sí? Yo sé que hay muchos músicos que por no tener los resultados o el reconocimiento que quieren, no se sienten valiosos. Y para mí es una boludez, es una estupidez tremenda. Si al día de hoy estás pensando en eso o estás esperando un resultado para sentirte valioso e importante, déjame decirte que no es así. Nunca vas a sentirte valioso e importante
gracias a un factor externo. Ya sos un músico importante, ya sos un músico valioso. Si nunca te lo dijeron, te lo digo acá. Sos una persona valiosa, sos una persona importante. Y no solo sos importante, sino que sos muy importante y sos muy valioso. Que te quede claro, no necesitas la validación de nadie, no necesitas ningún resultado. Sos una persona valiosa, sos útil y sos importante. Hay personas para las que vos sos muy importante y sos muy valioso. Así que, bueno, hay que diferenciar lo importante de lo urgente. Entonces, muchos músicos ponen como urgente el hecho de tener una estrategia para redes sociales, crecer en redes sociales. Cuando en realidad es importante crecer en redes sociales. Lo entiendo, es importante tener presencia musical. Pero lo urgente es comenzar a descubrir cuál es nuestro valor para luego poder aportarlo en redes sociales. Hay muchas personas creando contenido sin valor, cuando lo urgente sería cultivar nuestro valor para luego aportarlo, que eso sí es importante. Es importante aportar valor, pero es urgente descubrir nuestro valor. Entonces, si estás queriendo desarrollar una estrategia de marketing musical para redes sociales, antes de comenzar con la cantidad de contenidos que querés exponer, planteate cuál es el valor único que te hace único a vos y desde ahí aportarlo, hablando frente a cámara. ¿Se te hace fácil hacer reír a la gente y crees que tenés un valor ahí porque te gusta filosofar y contás buenas historias? Excelente. Aporta un valor desde ahí. También es clave que entiendas por qué situación están pasando las personas a las que les vas a aportar ese contenido. Por eso es clave conocer a tu audiencia, es clave investigar la industria. Por eso es clave investigar qué les está sucediendo a las personas que consumen cierto tipo de música. Sin investigación no puede haber estrategia. Nunca. O por lo menos no puede haber estrategia efectiva. Justamente por esa razón decidí cambiar el formato de contenido. Porque comencé a investigar. Comencé a ver qué es lo que realmente necesita la industria. Y en base a eso armé un plan de acción para darles lo que necesitan. No darles lo que quieren. Porque si no, estaría mintiéndome a mí y mintiéndole a ustedes. Y hay que romper ese patrón. Hay que romper ese patrón de consumismo de contenido que no nos aporta. Porque muchas veces creemos que necesitamos consumir contenido de entretenimiento, cuando en realidad lo que necesitamos es ocuparnos de nosotros. Es pensar en por qué necesito contenido de entretenimiento. ¿De qué me estoy escapando? ¿Qué es lo que estoy esquivando? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? Clave de marketing súper importante. Estás por lanzar tu música, estás por comenzar tu campaña de contenido, estás por lanzar o ya lanzaste. Nunca, hermano y hermana, nunca jamás se ruega, se persigue ni se insiste para que escuchen tu música. Regla número 1 del marketing musical. No se ruega, no se insiste y no se persigue para que escuchen tu música. Primero hay que aportar un valor para que las personas ahí se fijen si quieren o si no quieren descubrir tu música. Para que después de eso se fijen si quieren o si no quieren ir a tu perfil, seguirte, conocerte un poco más. Pero ninguna estrategia de marketing va a funcionar si estás persiguiendo gente a que inviten tu música. Y les hablo a todas esas personas que cuando lanzan una canción empiezan a enviársela a todos. Eso no funciona y jamás va a funcionar. Porque no existe un valor. Quizás le estás enviando tu canción a una persona que la está pasando como el orto en su vida. Y en vez de preguntarle cómo está y cómo está pasando, le estás diciendo anda a escuchar mi música. Es clave que sepamos aportar un valor y desde ahí dejar que las personas tomen su decisión.
Y luego entender que la industria musical es una industria donde todavía no está todo hecho. Una de las claves del marketing consiste en identificar cuál es el sector desatendido y ocuparlo. Justamente por esa razón hago esto que estoy haciendo. No conozco ninguna persona que esté hablando de estos temas. Y si alguien conoce a alguien, por favor hágamelo saber y me encantaría que me lo presenten. E incluso me encantaría y estoy muy dispuesto a colaborar con esa persona. Quiero agradecerles a Arte Sin Dormirte y a Nicolás Astegiano por haber aportado estos datos, justamente los datos de los que hablé al principio. Los conseguí gracias a ellos. Y gracias a ellos surgió toda esta inspiración de aportar valor mucho más dirigido desde la empatía. Desde entender por qué situación están pasando los artistas. Si tan solo en la industria musical existiese un poco más de empatía, yo creo que estas estadísticas llegarían a un equilibrio un poco más sano. Yo creo que si hubiese más empatía, no solo en la industria musical, sino que en el mundo en general, todos disfrutaríamos muchísimo más de hacer nuestro trabajo, porque no lo haríamos solamente por dinero, sino que lo haríamos por placer, por sentirnos útiles, por aportarles un valor a nuestra comunidad. Porque somos seres sociales. Y no lo digo yo, sino que lo dice la evolución. Necesitamos sentirnos útiles. Porque antes, en las comunidades, si no eras de utilidad, te mataban o te quitaban de la tribu. Por eso al día de hoy, si no estás disfrutando de tu carrera musical, de tu proceso como músico, muy posiblemente es porque no te estás sintiendo útil. Comenzá a descubrir tus cualidades, comenzá a descubrir tus fortalezas, a desarrollarlas, para desde ahí aportar un valor y comenzar a ser útil. Por eso los artistas necesitan reconocimiento. Porque en realidad no es que necesitan reconocimiento, sino que necesitan sentirse útiles. Y ahí vuelvo a lo mismo. ¿Qué quieren? Reconocimiento. ¿Pero qué necesitan? Necesitan sentirse útiles. No necesitan seguidores, sino que necesitan sentirse conectados. No necesitan dinero, sino que necesitan sentir estabilidad, necesitan sentir paz, necesitan sentir tranquilidad. Y hasta que no logren sentir esa paz, esa tranquilidad y esa armonía por sus propios medios, va a ser muy difícil que ese resultado llegue. Porque mientras más perseguimos algo, pareciera que más se nos aleja. Pero mientras más aportamos y más nos sentimos útiles, parecieran que las oportunidades comienzan a aparecer. Así que bueno, colegas, hermanos y hermanas, ya saben, denle un like, denle una suscribida, déjenme un comentario si sienten que esta charla les aportó un valor. Si conocen a alguien que creen que esto les serviría, envíenselo, me harían un gran favor a mí y a esa persona. Por otro lado, si están pasando por una situación difícil y necesitan alguna solución, una respuesta, una ayuda, un apoyo, no lo duden, envíenme un mensaje. Acá abajo voy a dejar el link hacia mi WhatsApp y hacia mi Instagram también. Y nada, hermanos, les deseo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Espero que disfruten de su proceso como artistas, que disfruten del proceso de hacer música mientras se acercan a sus objetivos. Y ya saben, no necesitan validación, sino que necesitan sentirse útiles. Piensen en cuál es la utilidad que pueden tener para su comunidad. Les mando un saludo grande y espero que tengan una carrera musical totalmente armoniosa, placentera, equilibrada y por sobre todas las cosas llena de utilidad. Nos vemos en la próxima.